Módulo 1. Economía de empresas. Tema 3. Variables macro que afectan a los negocios. Estimados alumnos, en esta ocasión estudiaremos el comportamiento de ciertas variables agregadas que afectan el entorno de los negocios. Algunas variables que tratamos cuando hablamos de macroeconomía son el Producto Interno Bruto, el índice de precios al consumidor, el tipo de cambio, las tasas de interés y mucho preocupa el crecimiento económico y el ciclo económico para la toma de decisiones en negocios. ¿Por qué es importante entender el comportamiento de la economía para tomar decisiones en los negocios? Bueno, ello permite tener un pronóstico más acertado de la demanda y de los flujos que va a tener el negocio. Por otro lado, permite comprender las decisiones de política económica y anticipar un poco en qué sentido pueden ir orientadas y tomar las decisiones que correspondan al caso. Permite adoptar medidas con antelación ante cambios que se prevean en los resultados económicos del país sobre variables sensibles como la inversión y el empleo. Permite comprender las perturbaciones del exterior y cómo afectan a la economía y al negocio. Comencemos viendo la demanda agregada. La demanda agregada es la cantidad total de producción de un país que se generaría que se demandarían en realidad a distintos niveles de precio agregado. Cuando hablamos de niveles de precios se diferencia del precio de un bien en el sentido de que aglutina a todos los precios de la economía. En el fondo es un promedio. Y la cantidad producida la vemos como un índice de cantidad, más que un bien específico. ¿Cómo está compuesta esta demanda? Bueno, la demanda agregada está compuesta por los siguientes elementos de acuerdo a la fuente de su demanda. Uno, el consumo, que es la demanda que surge de las personas, digamos. La demanda de inversión, que es la que surge de las empresas, la de gasto público, que es la que surge del Estado, y las exportaciones netas, que son la demanda neta del exterior. Vemos cómo se comporta la demanda. En primer lugar, observamos una pendiente negativa. A menor nivel de precios, se demanda mayor producción, y viceversa. Pero a la vez, puede ocurrir que en un momento determinado, a un cierto nivel de precios, algún componente de la demanda aumente. Por ejemplo, la inversión. Si se observa un mejor clima de negocios, es muy probable que aumente la inversión. Esto implica que la curva de demanda se desplazará hacia la derecha. Asimismo, un clima negativo para los negocios podría reducir la demanda de inversión y eso afectará en forma negativa a la demanda agregada. Así también los otros factores pueden afectarla, como la política económica a través del gasto público del Estado. Pasemos a ver en forma resumida cómo se comporta la oferta agregada. Vemos gráficamente que la oferta agregada tiene pendiente positiva, es decir, a mayor nivel de precios, las empresas del país ofrecen una mayor producción. Sin embargo, esos aumentos a mayores niveles de precios son cada vez menores y observamos que la oferta se empieza a limitar por la cantidad de recursos que tiene disponible para producir un país. Esa cantidad de recursos se llama el pleno empleo. El pleno empleo puede definirse como aquella situación en que la economía opera empleando plenamente sus factores, lo que significa que están desocupados solamente a una tasa natural, es decir, una tasa que se produce por la estructura propia del país y de sus instituciones. ¿Qué cosa determina la oferta agregada? Por un lado, la disponibilidad de los recursos económicos, como la tierra, la mano de obra, el capital y la capacidad empresarial. Por otro lado, los costos propios de la producción. Es decir, una reducción en alguno de estos costos podría desplazar la oferta hacia la derecha. Por otro lado, la tecnología y el conocimiento, que va a afectar a los procesos y a la eficiencia del uso de los mismos recursos que estén disponibles.
Aquí apreciamos en realidad una reducción de la oferta. Esta se produce como un desplazamiento hacia la izquierda cuando alguno de los factores que hemos visto anteriormente se ve afectado en forma negativa. Por ejemplo, cuando se produce algún problema de desabastecimiento de algún insumo productivo, este se encarece y se refleja en una reducción de oferta agregada. A la inversa, un aumento de oferta se puede producir cuando se conoce una nueva técnica de producción y esto va a desplazar la oferta hacia la derecha, es decir, hacia la línea azul. Veamos qué pasa en la interacción entre oferta y demanda. La intersección entre demanda y oferta agregadas van a determinar el equilibrio transitorio de la economía. En este caso gráfico, vemos que el equilibrio se produce con un nivel de precios P sub 0 y un nivel de producción X sub 0. Este nivel de producción se aleja del nivel de producción de pleno empleo, es decir, estamos produciendo menos de lo que podríamos llegar a producir con el pleno empleo de los recursos. Esa diferencia se denomina brecha de la producción. Veamos en términos de equilibrio de oferta y demanda cómo se comporta cíclicamente el producto. En este gráfico vemos en el eje vertical el nivel de producción y en el eje horizontal el tiempo. En la práctica uno puede observar una tendencia del producto de un país y en este caso la estamos graficando en esa línea roja. Esta tendencia es relativamente suave y está relacionada con la capacidad potencial de la economía, es decir, con el uso pleno de los recursos. El equilibrio, sin embargo, no tiene por qué formarse justamente en ese punto. Y vemos que a lo largo del tiempo, el producto efectivo fluctúa en torno a ese producto potencial. Por tanto, tendemos a hablar de crecimiento económico a largo plazo cuando vemos un cambio en esa tendencia y hablamos del ciclo económico respecto a las variaciones sobre esa tendencia. Veamos acá que en algunos casos llegamos a un máximo que se llama cima y un mínimo que se llama fondo del ciclo económico. Hay un proceso de recuperación cuando pasamos de un fondo a una cima y una recesión cuando pasamos de la cima hacia el fondo, es decir, cuando hay una caída del producto. En el caso anterior, en que la producción era menor a la producción de pleno empleo, estamos relativamente por debajo de la línea de tendencia. Es decir, podríamos estar eventualmente en un fondo o en una recuperación, o saliendo de un proceso recesivo. Cuando pasamos por sobre la tendencia, es porque la demanda agregada ha presionado a la oferta de manera tal que la producción, y como se dice normalmente, sobrepasa la producción potencial y hablamos de un sobrecalentamiento de la economía. ¿Cuándo se da esto? Cuando se empiezan a usar los factores productivos con una intensidad superior, es decir, el recurso humano realiza horas extras o se contratan dobles jornadas, la maquinaria opera en dobles turnos y así sucesivamente. Cuando se da esto, existe una presión al alza de los precios y el producto pasa a una fase de recuperación por sobre la tendencia. Por tanto, como vimos recién, se mide el crecimiento económico generalmente a través de la variación que tiene el Producto Interno Bruto. Sin embargo, el crecimiento efectivo es a largo plazo. Importa la tendencia potencial para determinar los límites de la economía. Es decir, las políticas económicas debieran estar orientadas en el largo plazo a fomentar la oferta, a mejorar la productividad. Por otro lado, lo que observamos naturalmente es el ciclo económico. Es difícil de observar el crecimiento de la tendencia. De hecho, se tienen que hacer estimaciones del producto potencial para determinar la brecha del PIB. Y eso determina las políticas del Estado en términos de política monetaria y fiscal. Lo que acabamos de observar es que el ciclo económico es una regularidad que pasa de situaciones de auge económico para luego pasar a recesiones, a depresiones y luego
a fases de recuperación para volver a un auge económico. Esto es un comportamiento regular de todas las economías, siempre en torno a la tendencia. La política económica lo que busca es reducir esas fluctuaciones, ya que esas fluctuaciones tienen un costo significativo para la sociedad. Por ejemplo, cuando entramos en recesión, la producción empieza a caer y al pasar por debajo del nivel de pleno empleo, se empieza a generar el desempleo, que como todos sabemos tiene una connotación social fuerte. Por otra parte, cuando pasamos a la fase de recuperación y superamos el producto de pleno empleo, se generan presiones inflacionarias. La inflación es un problema porque genera una asignación ineficiente de los recursos. La inflación es un fenómeno de crecimiento sostenido del nivel de precios, pero este crecimiento sostenido es del nivel promedio de precios. Internamente los precios cambian en términos de precios relativos. Al cambiar los precios relativos, debieran cambiar las decisiones de eficiencia de la economía, en la asignación de los recursos, en la toma de decisiones de las empresas y de las personas. Como las empresas y las personas no tienen un ajuste instantáneo a estos cambios de precios relativos, ni es posible que se dé así, se producen ineficiencias que no observamos directamente, pero que sí tienen un impacto en el mediano y largo plazo. Veamos el comportamiento de algunas de las variables de las que hemos hablado hace un rato atrás. Aquí mostramos el comportamiento del Producto Interno Bruto del país. El Producto Interno Bruto es el valor de toda la producción en bienes y servicios finales en una economía en un periodo determinado, valorizado a precio de mercado de cada momento. En ese caso hablamos del PIB nominal. Sin embargo, para poder comparar con los resultados anteriores y evaluar el crecimiento económico, se calcula el PIB real. Este se hace suponiendo que se mantienen fijos los precios. Por tanto, la cantidad o la variación en que cambia el PIB es solamente debido a la producción física. Y eso es lo que interesa en términos de crecimiento económico. Aquí podemos ver también que a partir de esa definición de PIB nominal y de PIB real podemos obtener un indicador denominado deflactor del PIB. Este consiste en la razón entre PIB nominal y PIB real. Al hacer esto, se cancelarían los índices de cantidad real de producción y lo único que quedaría es un índice de precios. Por tanto, el deflactor del PIB es una medida de la variación general de precios y las variaciones del deflactor son una aproximación de la inflación global de la economía. Vamos a ver algunos problemas de medición del Producto Interno Bruto. Algunos problemas son que el PIB no considera en su cálculo a aquellos bienes que no tienen transacciones en un mercado formal. Por tanto, estas acciones productivas no son medidas. En este caso, el PIB subestima la verdadera producción de la economía. ¿Qué tipo de actividades son estas? Algunas como actividades domésticas, trabajos voluntarios o servicios públicos. Por otro lado, es difícil considerar las mejoras de la calidad de los productos en el PIB. Solamente se mide cantidad y se valoriza a precios de mercado. Por ejemplo, en el mercado de los bienes tecnológicos suele ocurrir que a pesar de que van cayendo en precios, van mejorando su calidad al mismo tiempo. Por tanto, la medida del PIB puede ir reduciéndose. Sin embargo, la calidad de la prestación que entrega el bien o servicio va mejorando y eso no queda reflejado. También ocurre que algunas actividades que son consideradas males, como la delincuencia, o algunas que tienen riesgos para la seguridad nacional de las personas, no son medidas. Algunos casos son actividades informales como el juego, el trabajo de ilegales, los pagos de propina, el tráfico de drogas, las ventas de bienes producidos por cuenta propia que no quedan registrados en ningún sistema, incluso la prostitución.